Seguimos entonces con nuestra serie de predicación, el mensaje a la iglesia, que se viene personalizando a través del libro de Apocalipsis en algunas iglesias en concreto, esas 7 iglesias de Asia, pero que, como dijimos, el Señor bien intencional no solamente es un mensaje explícitamente para cada una de las iglesias en su contexto, en aquel momento, en aquella realidad, es un mensaje general para la iglesia del Señor de todo tiempo y de todo momento. Así que es un mensaje que está bien vigente también para nosotros en el día de hoy. Por ello es que tenemos que tener los ojos, la mente, el corazón bien abierto para escuchar. Así que en el día de hoy el mensaje es a la iglesia en Tiatira. Ahora conoceremos un poquito más de esa ciudad, de esa congregación, pero primero les invito a que nos pongamos en pie para leer la palabra del Señor. Y nunca mejor dicho, porque esta es una revelación, recuerden, directa de nuestro Señor Jesucristo, que le está dando al apóstol Juan. Y a nosotros, qué bendición tenemos, qué privilegio. Aunque no estábamos allí, nos está llegando también porque ha quedado escrita en la palabra del Señor, en la Biblia. Así que escuchemos bien. Apocalipsis 2, del 18 al 29. Dice así el Señor nuestro Dios. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con sus enseñanzas engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza, ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre. Y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, bienvenido tú por sobre todas las cosas, Señor. Esta es tu casa, Padre Santo. Este es tu pueblo, esta es tu iglesia, Señor. Así que venimos, Padre Santo, con el corazón contrito y humillado, Señor. Venimos, Padre Santo, deseosos de recibir una palabra tuya, Señor. Deseosos, Padre Santo, Señor, de que nos exhortes, nos dirijas, nos animes, nos alientes. Tú sabes, Señor. Tú sabes, como estamos viendo en esta serie, qué es lo que necesita tu iglesia en cada momento, a cada instante, a cada segundo, Señor. Tú nos conoces por nombre a cada uno de los que hoy nos hemos reunido aquí, Señor. Ya sean nuevos, Padre Santo, o ya llevemos tiempo, Señor, en tu iglesia. Nada escapa a tu control, Señor. Nos has traído aquí, Padre de la gloria, Señor, seguro, con propósitos mayores de los que nosotros podemos ver o entender. Que así sea, Señor, glorifícate. Este es tu tiempo, Señor. Apagamos el ruido, Señor. Apagamos las distracciones, Padre de la gloria, Señor. Te rogamos que nos ayudes a centrarnos en ti, a escuchar tu palabra, Señor, a saber qué es lo que tú quieres decirnos. Y te pido humildemente, Señor, que me acalles a mí y hables tú, Señor. No soy digno y tú lo sabes, Señor. Pero glorifícate, Padre, a través de estas palabras, Señor. Que sea tu mensaje, mi Dios. Eso es lo que queremos oír a ti, Señor, y verte a ti nada más. Gracias, Padre. En tu nombre santo
Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Tomen asiento, hermanos. Mensaje a las iglesias. La verdad que no me cansaré de repetir en esta serie lo importante que es este mensaje, hermanos. Lo trascendente y lo relevante. Porque es nuestro Señor Jesucristo el que está hablando. Miren, el libro del Apocalipsis, entre otras cosas, se centra en lo que será la definitiva venida de nuestro Señor, su triunfo y su victoria. Es un libro que está muy figurativo, pero relata eso, relata cómo el Señor vencerá en esa segunda venida, relata cómo será el juicio también a las naciones, porque nuestro Señor es nuestro Salvador, pero también es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es justo, y no puede ser justo si no hace justicia. Y el libro del Apocalipsis relata también cómo será ese tremendo juicio que el Señor encabezará. No es casualidad que este libro, que habla sobre todo de eso, de la victoria definitiva del Señor, que habla de su juicio, empiece con un mensaje ¿a quién? Un mensaje a su iglesia, personalizado en estas 7 iglesias. Pero el Señor, justo antes de hablar cómo va a ser ese juicio, cómo va a ser esa segunda venida, está hablando a los suyos. Está hablándonos a nosotros. Luego tenemos que estar bien atentos, porque en estos mensajes que vamos viendo en las diferentes iglesias que hemos venido viendo y que veremos, el Señor le está hablando a los suyos de cosas buenas que ve en nosotros las iglesias, pero también de otras que no son nada buenas y que tenemos que corregir, que es urgente que corrijamos. El Señor también por estos mensajes nos está llamando al arrepentimiento, nos está llamando a despertar, tal vez de conductas o de cosas que venimos tolerando y que venimos haciendo que no están bien. Son importantes, muy importantes, estos mensajes. Y debemos estar bien atentos y aplicárnoslos primeramente a nosotros mismos. No caer en la tentación de pensar en el hermano o en la otra iglesia que no es la mía. No, primero a nosotros y para nosotros. Y este mensaje a Tiatira empieza como los demás. Empieza, por si no había quedado claro, poniéndole como el sello o la firma el Señor. ¿Quién es el que escribe? Pues ni más ni menos que el unigénito Hijo de Dios. Según hemos empezado a leer, él mismo dice, el que tiene ojos como llamas de fuego, pies que parecen bronce al rojo vivo. Es el creador de todas las cosas, el que resucitó y venció a la muerte, el que a una sola vez toda la creación responde y aún la tormenta se calla y se calma. Es el Todopoderoso. Y ni más ni menos que Él se aviene a escribirnos una carta, un mensaje de ánimo, porque es también de ánimo para su iglesia, pero sobre todo, como he dicho, de aviso, de exhortación. Cuidado, que yo estoy a la puerta y llamo, que mi venida está próxima. Estad atentos, hijos, hijas míos. Porque estos mensajes, recuerden, no son para el mundo de ahí fuera. Es el mensaje a nosotros, la iglesia, a nosotros. Conviene dar algunos datos de la ciudad, de Tiatira, para que nos den un poco de contexto también y entender mejor este mensaje. Miren, no tengo la pantalla encendida. Si me la podéis encender me va a ayudar a ver un poco lo que quiero pedirle a Multimedia. Creo que teníamos un pequeño mapa, ¿no? Para mostrar o para poner. Me avisan ahí cuando esté en la pantalla, porque no puedo verlo. Nos va a dar un poquito de contexto. ¿Está? ¿Lo tienen o todavía? Ya está. Bueno, no es un gran mapa, como ven, ni muy elaborado, pero nos va a ayudar. Ahí pueden ver, ¿no? La isla en el mar, la isla de Patmos, ¿no? En esa isla es donde estaba exiliado el apóstol Juan. Ahí estaba él exiliado, ahí fue donde recibió esta revelación de Jesucristo que dejó escrita en el libro del Apocalipsis. Y a la derecha ya, en tierra, pueden ver ustedes las 7 iglesias de Asia, a las cuales les va
este mensaje? Miren, algunos estudiosos y eruditos dicen que ya fijándonos en las iglesias, como que pareciera una forma de herradura, una herradura un poquito ahí distorsionada, y el mensaje va en ese orden, ¿no es verdad? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, que es la que nos ocupa en el día de hoy, ¿no? Ahí lo tienen. Las 7 iglesias que dijimos en Asia eran dirigidas a nivel apostólico por Juan, por el apóstol Juan. Bueno, nos dan un poquito ahí de contexto. Esta ciudad de Tiatira, esta iglesia, como ven ahí en el mapa, estaba situada al sureste de Pérgamo, que era la ciudad más grande, a unos 65 kilómetros de allí de Pérgamo. Es una ciudad pequeña que fue reedificada, refundada por Seleuco Nicátor. Este hombre que no nos suena era uno de los generales del ejército. Ahora se me fue. Bueno, era uno de los generales griegos que reedificó la ciudad. Y lo hizo con una colonia en Macedonia. Metió muchas personas griegas allí. Era una ciudad que ya existía, pero la refundó con ese nombre, Tiatira. Tiatira. De esta ciudad era Lidia. ¿Recuerdan a Lidia que aparece en el libro de los Hechos? Aquella comerciante de púrpura. Pues Lidia, que se convirtió con el apóstol Pablo, ahí en el libro de los Hechos, era de aquí. Aunque su encuentro con Pablo fue en Filipos, ella era de esta ciudad, de Tiatira. Tiatira era famosa, entre otras cosas, por eso, por el arte de teñir las lavanderías, o por lo menos las precursoras. No eran ni mucho menos como las de ahora, pero eran las lavanderías que teñían la ropa. También allá, en Tiatira, era conocida porque, aunque era una ciudad, ya digo, no muy grande, tenía un gran gremio de trabajadores, multitud de gremios, perdón. Eran artesanales e industriales y llenaban la vida de la ciudad. Luego repararemos un poco más en esto, pero sí es importante que conozcamos que, por ejemplo, los que se dedicaban a cardar la lana, o los que se dedicaban a teñir ropas, o los que se dedicaban a pastorear ganado, cada uno de estos gremios tenía su propia deidad. Tenía su propia deidad a la cual oraba, adoraba, y digamos que cada una de esas deidades representaba al gremio. Esto, haciendo una mala comparación, nos puede resultar un poco conocido, porque hay algunas confesiones de fe que no son la nuestra, que también algunos gremios tienen su patrón, su intercesor, que colocan, ¿no es verdad?, por delante del Señor. Incluso aquí, al menos en España, hay muchas ciudades también que tienen su denominado patrón o su denominada deidad local, ¿de acuerdo? Así era la vida en Tiatira, bien idolátrica también, como ven. De esto profundizaremos más tarde porque es de lo que viene hablando el Señor también. A día de hoy, Tiatira no existe. Está integrado dentro de una ciudad mucho más moderna, no sé si la pronunciaré bien porque está en Turquía, y se llama Akhisar. Este es un distrito bien moderno, una ciudad reedificada, relativamente nueva, que se levanta sobre las ruinas de la antigua Tiatira. En estudios recientes se dice que tiene, no es muy grande, unos 105.000 habitantes. Eso nos pone un poco en contexto de la Tiatira de aquel tiempo y la de ahora. Volviendo a la carta de nuestro Señor y al mensaje de nuestro Señor, Él viene a decirnos: conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Una vez más, el Señor, que se ha presentado primeramente como el más grande, el todopoderoso, nos recuerda que nada se le escapa. Él lo sabe todo, Él lo ve todo, de todos y de todas las naciones y circunstancias, pero ¿cuánto más será para con su iglesia? Yo sé, le dice a Tiatira, lo sé todo sobre ti, conozco bien. Y comienza, la verdad, la carta con unos elogios que son maravillosos, que si reparamos un poquito, cuánto los quisiera yo para mi propia vida. Para nuestras iglesias son maravillosos.
Él dice, conozco bien de tus obras. Pero pareciera que el Señor dijera, pero no son obras hechas de cualquier manera, son obras hechas con amor, con fe, con paciencia y con perseverancia. Porque a la verdad no podemos servir a Dios de cualquier manera. Hay que servirlo con estos otros valores. Hay que hacerlo con fe. Lo que hagamos para el Señor, habrá que hacerlo con la fe de saber que Él está ahí, que está abriendo puertas, que quizá en lo que nosotros estamos haciendo no vemos resultados. Pero esa es la fe, de dejar al Señor que vaya obrando Él. Hay que hacerlo con amor, por supuesto, de corazón, todo lo que hagamos para el Señor. Y la perseverancia y la paciencia son valores que el Señor viene hablándole a todas estas iglesias a lo largo de Apocalipsis. Todo esto tiene esta iglesia y parece bien bueno, pero es que aún tiene más. El Señor le dice en esta primera parte, sé que esas obras, tan buenas obras, hechas con amor, con fe, con perseverancia, son incluso ahora más abundantes que al principio. ¡Wow! Encontramos que incluso esta iglesia no solo viene haciendo las cosas así de bien, sino que además está dando fruto, está creciendo espiritualmente. El Señor está contento con el desempeño de Tiatira. Al contrario que el mensaje a Éfeso, ¿se acuerdan? A Éfeso le decía, te es necesario volver a tu primer amor, te es necesario volver a hacer aquellas primeras obras, arrepiéntete. A Tiatira le está diciendo lo contrario. Muy bien. Incluso ahora haces más de esas buenas obras para mí que al principio. ¡Qué bien! Si la carta se quedara ahí, ¿no? ¡Qué maravilla! La suscribiríamos, ¿no? Cualquiera de nosotros. Pero el Señor está interesado en exhortar, en confrontar a su iglesia. El Señor está interesado en que no nos acomodemos, en que miremos las cosas. Podríamos preguntar, está bien, pero si esta iglesia está haciendo las cosas así de bien, ¿qué es lo que está fallando? ¿En qué está fallando? ¿Qué es lo que está haciendo mal? Y el Señor se va a ocupar de ello en el versículo 20. Aquí viene el pero de nuestro Señor. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Mire, parece que lo que le está fallando a Tiatira no es el servicio, no son las obras, es la santidad. Es la santidad. El Señor le está diciendo a Tiatira, muy bien tu desempeño, muy bien tu trabajo, muy bien tu empeño, pero ¿dónde está tu santidad? ¿Dónde está tu fidelidad para conmigo? Y cuidado, porque ya digo que estos mensajes son aplicables para nosotros. Aquí descubrimos nosotros como cristianos y como iglesia, debe de ser así, ciertos peligros que tenemos también nosotros a día de hoy. ¿Peligros como cuáles? Pues peligro de los que quieren agradar a Dios solamente con sus obras, solamente con su desempeño, con su quehacer. Peligro de enfocar nuestras obras a Dios como una especie de compensación en pago de nuestra falta de santidad. Porque esto puede pasar. Hoy en día, que se va a celebrar una nueva Semana Santa, hay confesiones de fe que no son la nuestra, que hablan de penitencia como una especie de pago a Dios porque no estamos llevando una vida sana con Él. Y algunos errores nos hacen caer en que participando en algunas ceremonias religiosas, participando en algunos eventos que son religiosos, uno compensa eso delante del Señor, hace su penitencia y cuando eso ha terminado, vuelve a llevar la misma vida que llevaba antes. Y tenemos que tener mucho cuidado nosotros también, porque esto nos puede suceder aquí y ahora y a nosotros, porque tal vez hay cosas en nuestra vida que no están bien, que lo sabemos, hay algún pecado que se ha colado, que se ha metido ahí y que se ha quedado colgado de nosotros. Y que como nos falta fuerza o fe para poder vencerlo, llevarlo a Dios, nos conformamos. Pero como somos cristianos y amamos al Señor, comenzamos a pensar
que tal vez sirviéndole en la iglesia o tomando ciertos ministerios voy a compensarlo. Voy a agradarle a Dios. Y eso no es así. No es así. No podemos pensar que las obras que hacemos, aun siendo para Dios, nos van a salvar o nos van a justificar delante de Él. No. Como le viene diciendo el Señor a Tiatira, será la santidad, será la obediencia, la comunión con el Señor, la fidelidad. Eso es lo primero que el Señor quiere de nosotros. Eso es lo primero que el Señor quiere de su iglesia. Porque miren, más bien las obras deberían de ser un fruto natural y visible de esa santidad. Un resultado que naciendo de esa santidad, de esa correcta comunión con Dios, brota solo. Así las haremos, como dice la palabra, abundantemente, con alegría y sencillez de corazón. Pero nunca, cuidado, porque este es un peligro, debemos acomodarnos a pretender, a justificar nuestro cristianismo solamente con obras, porque el Señor no nos quiere por lo que podamos hacer para Él. Él nos quiere por lo que le entregamos, por darle nuestra vida, nuestro corazón. Pedro nos recuerda la palabra del Señor. Sed santos porque yo soy santo. Esta es palabra del Señor y es un llamado. Buscar la santidad. Sed santos como yo lo soy. Es un llamado y conlleva nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestra lucha, en la cual no estamos solos. ¿Qué sería de nosotros? Es el Espíritu Santo que nos ha sido derramado, el que va a estar a nuestro lado, ayudándonos a buscar esa santidad. Así que, dejando a Tiatira un momento de lado, podemos preguntarnos nosotros, ¿cómo estamos nosotros en esto? Como cristianos, de manera individual o como iglesia. Una pregunta para que nos evaluemos. ¿Qué caracteriza, qué sobresale más en nuestra relación con Cristo? ¿Nuestras obras o nuestra santidad? Porque miren, la abundancia de obras y servicio al Señor sin la debida santidad redunda en religiosidad. En religiosidad. El Señor le dijo a los fariseos, qué dura palabra es esta, hermanos. El Señor le dijo a los fariseos, sois como sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro estáis llenos de inmundicia. Esta es una dura palabra de nuestro Señor, pero también es un aviso, porque el Señor en su misericordia, eso es lo que está haciendo en Apocalipsis, viene avisando a las iglesias, viene avisando a nosotros, sus hijos, sus hijas, de conductas, de cosas que tenemos que corregir. El Señor introduce aquí un personaje, la profetisa Jezabel. ¿Y quién era? ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Conviene que nos acerquemos también a esta figura, le pongamos en contexto. No la debemos confundir con la Jezabel que muchos de nosotros conocemos del Antiguo Testamento, la reina Jezabel. Son personajes en el tiempo muy distintos y muy dispares. Pero el Señor no hace nada por casualidad. Si el Señor llama a esta denominada, ponlo entre comillas, profetisa, la llama Jezabel, es porque el Señor piensa y quiere que nosotros también lo veamos, que se parece mucho a aquel personaje del Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos un poco quién era la reina Jezabel y qué es lo que hacía. Miren, ella fue la esposa del rey Acab, rey de Israel. Esta Jezabel adoraba a falsos dioses, Baal y Asera entre ellos. Y al casarse con el rey Acab, lo fue seduciendo. Poco a poco lo fue alejando del verdadero Dios y lo fue llevando a pecar. No solo Acab admitió y consintió la adoración a estos dioses, sino que fue todavía mucho más allá. En los lugares altos de Israel les construyó altares y puso figuras de cada uno de ellos y fomentó que el pueblo de Israel dejara de adorar al verdadero rey y comenzara a adorar a estos falsos dioses. Fue tremendo la caída de Acab.
en las artimañas de esta mujer, como decimos. Entre sus malas obras de Jezabel estuvo también enconadamente el deseo de destruir y matar a los profetas, verdaderos profetas del Señor. Asesinó y mandó matar a muchos. En el Antiguo Testamento se nos dice que incluso en una ocasión 100 de ellos tuvieron que ser escondidos en cuevas y alimentados ahí en cuevas para librarlos de su malvada mano. En aquel tiempo, este relato también muchos de ustedes lo conocerán, Elías, profeta del Dios Altísimo, se mantenía firme y quería, porque esa era la labor también de los profetas, hacer reaccionar al rey Acab. Así que Elías confrontó, desafió a estos profetas de Jezabel en el Monte Carmelo. Dice la palabra de Dios que eran como 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera. 850 profetas compitiendo contra Elías, un solo profeta del Señor. ¿Y cuál fue el desafío? Pues el desafío delante del rey Acab y delante de una buena parte del pueblo de Israel, a ojos de todos, era que el altar del sacrificio que había preparado cada uno de estos dos grupos de profetas fuera encendido con fuego del cielo, que descendiera fuego del cielo para ver cuál de los dioses era el verdadero. Nos dice la palabra que estos 850 profetas estuvieron casi todo el día, danzando, gritando, saltando, no había respuesta. Ya estaban tan desesperados que se cortaban los brazos, se hacían heridas, hacían de todo, pero nada pasó. Cuando ya se cansaron, le llegó el momento a Elías. Y Elías él solito se acercó a su altar y aún para complicar más las cosas, dice la palabra que echó agua sobre la leña y todavía la mojó, la empapó, hizo ahí como un pequeño canalito con agua también que rebosaba de agua. Elías se paró un momento para orar, cerró sus ojos y le pidió al Señor, Señor, que descienda fuego del cielo para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el único y verdadero Dios. Descendió fuego de tal manera del cielo que no solo consumió la leña, sino que consumió todo el altar que Elías había hecho. Ante la tremenda respuesta del único y verdadero Dios, todo el pueblo que estaba allá se envalentonó y a la voz de Elías fueron y persiguieron a aquellos 850 profetas y les dieron el mismo pago que ellos habían dado a los profetas del Señor. Los mataron. Pero la dureza del rey Acab todavía era tan grande que él no se convirtió, sino que regresó a palacio y le contó a Jezabel. Y la palabra nos dice que esta mujer, llena de rabia y de ira, mandó perseguir y matar a Elías con el consentimiento del rey Acab. Elías se tuvo que esconder igual en una cueva. Se deprimió, aunque esa es otra historia, tuvo que ser alimentado, sostenido por el propio Señor. ¿Cómo terminó esta mujer? ¿Quieren saberlo? Les hago el mismo juego que el pastor John Vargas. ¿Se lo cuento o no se lo cuento? Sí. Lean Primera de Reyes para que puedan ver capítulos 8 y 9. Esta mujer terminó como el Señor había dicho que habría de terminar. Su muerte fue terrible a manos del siguiente rey, Jehú. A la voz de este rey, los mismos servidores de Jezabel la arrojaron por una ventana y cayó al suelo matándose. Los caballos del rey Jehú que estaban allá la pisotearon y se cumplió la palabra porque su cadáver fue devorado por los perros. Cuando Jehú quiso enterrarla, dice la palabra de Dios que solo quedaban de ella las manos y los pies y el cráneo. Todo lo demás había sido devorado. ¿Por qué la llama el Señor a esta denominada profetisa Jezabel? Porque las intenciones y también su final, si no se arrepentía a tiempo, de esta denominada profetisa, eran las mismas que las de la reina Jezabel. Eran llevar al pueblo de Dios, en este caso a la iglesia de Tiatira, a la adoración a falsos dioses, alejándolos del verdadero Dios. Esta mujer podía ser tan destructiva para la iglesia de Tiatira como lo fue la reina Jezabel para Israel.
Era imperativo descubrirla y parar su malvada y destructiva influencia sobre la iglesia. ¿Y qué estaba haciendo esta falsa profetisa? ¿Cómo estaba influenciando a la iglesia? Miren, recuerdan que al principio dijimos que la ciudad de Tiatira era una ciudad con múltiples gremios. ¿Recuerdan? Allí había cardadores de lana, había quien se dedicaba a la lencería, los sastres, los tintoreros que tintaban las ropas, los vendedores de cuero, curtidores, alfareros, un largo etcétera, montones de gremios y de profesiones. Una ciudad muy industrial, la industria de aquella época. Y cada gremio, como dijimos, estaba asociado, tutelado, representado por una falsa deidad. Por una falsa deidad. Por tanto, la situación que vivían nuestros hermanos cristianos de Tiatira era algo parecido a esto. Si querían ganarse la vida y ejercer una profesión, un gremio, pues evidentemente tenían que integrarse en el gremio de la ciudad. Y si se integraban en el gremio de la ciudad, tenían que adorar a esa deidad, tenían que ser representados por esa deidad que era falsa. Eso les implicaba ir a los almuerzos, a las comidas, a las reuniones que hacía ese gremio. Participar entonces de esas comidas que se sacrificaban a esas falsas deidades y que una vez que eran de alguna manera bendecidas por esas deidades, volvían a la mesa y ellos tenían que comer de esos alimentos sacrificados a los ídolos. Pero no llegaba hasta ahí, sino que cuando terminaba la supuesta fiesta, el almuerzo, la reunión, comenzaba la otra fiesta. Comenzaba la bacanal, la orgía de inmoralidad sexual, donde unos y otros yacían unos con otros. Y si el cristiano se negaba a participar de eso, el resto del gremio lo rechazaba, el resto del gremio lo señalaba, se reía de él, se burlaba y tal vez en lo que era su profesión le hacían boicot. A eso se enfrentaban los cristianos de Tiatira. Tenían que luchar con esa presión, porque si participaban de todo eso, le fallaban al más grande, fallaban en santidad a Dios. Y si no participaban de eso, se arriesgaban a perder sus negocios, sus profesiones, a no poder ganarse la vida. Nosotros nos quejamos muchas veces de la presión que sufrimos como cristianos, ¿no es verdad? Ahí en el trabajo, en el instituto, a veces hasta en casa. En casas que tal vez solamente nosotros o pocos de la casa se han convertido. Claro que sufrimos presión, hermanos. El Señor lo sabe, como sabía lo de Tiatira. Él ve todo. Y sabe todo tu sufrimiento, tu lucha, todo. Pero miren la presión que enfrentaban estos hombres y estas mujeres. Se exponían a perderlo todo. A perderlo todo. Y en medio de esa terrible lucha, de esa confrontación, aparecía esta falsa profeta. Y enseñaba a los creyentes que no pasaba nada, que debían y podían participar de esos festivales idolátricos y que más bien les interesaba, como dice el versículo 24, conocer los profundos secretos de Satanás, con un argumento que formó parte de las primeras herejías de la iglesia y que también hoy, la verdad, está presente todavía en las nuestras. Miren, a ver si soy capaz de explicarlo bien y definirlo bien. El argumento era algo así como: conoce bien a tu adversario para poder vencer. Solo se llega al verdadero conocimiento y significado del pecado practicándolo. Solo conociéndolo de cerca podremos vencerlo. Jamás podrás vencer al pecado, decían estas enseñanzas, a menos que lo hayas conocido a fondo por medio de la experiencia. En pocas palabras, un cristiano debe aprender a conocer las cosas profundas de Satanás. Por tanto, asiste, decía esta mujer, sin falta a las fiestas de los gremios y comete fornicación. Y continúa siendo cristiano, o mejor dicho aún, llega por medio de estas experiencias a ser un mejor cristiano. Algo así como que las verdaderas lecciones y aprendizajes se aprenden haciéndonos daño. El niño sabe que la estufa quema y es peligrosa cuando mete la mano y se quema. Así que este
pervertido argumento viene a decir, cuantas más veces te caigas, más aprenderás y más fuerte te harás. La gracia barata, escribió Bonhoeffer, una tergiversación donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Como si convivir con el pecado no dejara graves y peligrosas secuelas, heridas, ataduras, enfermedades. Porque la Biblia dice que el pecado es muerte, muerte. Una solución aparentemente sencilla y sobre todo cómoda para los que la practicaban. Bueno, eliminemos la santidad de la ecuación, eliminémosla y compensémoslo con buenas obras. Es lo que decíamos al principio. Nunca, nunca debe de ser así. Sed santos, porque yo soy santo. Ese es el verdadero mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Nunca vamos a querer, los que somos papás, que nuestros hijos aprendan a base de golpazos y se desgracien la vida. No, más bien les enseñamos que aprendan a caminar en santidad, cogidos de la verdad de Dios, que aprendan a mantenerse puros, limpios, santos. Ese es el mensaje de nuestro Señor, como veremos ahora después. Pero esta corriente pervertida y herética se estaba metiendo en la iglesia. Y a día de hoy, a la verdad, hermanos, lamentablemente, también está y se cuela. Nuestra iglesia no enseña eso y no es así. Pero ya hay iglesias cristianas que enseñan eso. Que quitan la figura del infierno y del diablo y que la ponen como figurativa. Y que solamente enseñan y hablan del amor de Dios, un amor tergiversado, que elimina de la ecuación también la santidad. Tengamos cuidado con eso, porque a Cristo no le vale eso. Al Señor no le valen los atajos, ni nuestras soluciones, que a menudo, siempre diría yo, tergiversan sus escrituras. No le valen los atajos al Señor, porque hay un solo camino válido, hay una sola verdad y una sola forma de vivir, y esa es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay una sola forma, y es el Señor el que nos está hablando, es el Señor el que está escribiendo a las iglesias. Es el Señor el que está diciendo, despertad, volved al verdadero significado, a la única verdad del Evangelio. Dice aquí nuestro Señor en esta carta a Tiatira que viene juicio, viene castigo para los que se dejen influenciar y contaminar por esta tendencia herética, por esta falsa profetisa. Miren, versículos 21 al 23. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo con sus obras. Aún en medio del justo juicio de nuestro Señor, sobresale su misericordia y su gracia. Le vengo dando tiempo para que se arrepienta, para que cambie, pero no quiere hacerlo. Y estas cartas que el Señor escribe a las iglesias, a nosotros son lo mismo. Son reflejo del amor de Dios. Él nos viene dando tiempo y nos viene avisando y nos viene diciendo, cuidado, chequea bien tu vida, chequea bien tu servicio, chequea bien tu relación conmigo. No fuera a ser que haya cosas de estas y te vengo dando tiempo para que te arrepientas, para que cambies, porque de lo contrario vendrá mi juicio, vendrá mi juicio. Y dice aquí el Señor que para que todos sepan quién es verdaderamente el que gobierna y está en control de su iglesia.
Cristo nos recuerda en esta parte final de estos versículos: y a cada uno de ustedes lo trataré conforme con sus obras. Resulta que en Tiatira no todos habían sucumbido a la influencia de esta mujer. No todos se habían adaptado al mundo, a lo que el mundo les enseñaba, a lo que el mundo les exigía, porque este es el peligro también para nosotros, que nos vayamos adaptando y adecuando al mundo y de esa manera alejándonos cada vez más de nuestro Señor. En Tiatira no todos habían sucumbido, había algunos que se mantenían firmes, fuertes. Y ahora lo vemos aquí. El Señor les escribe a ellos en el 24 en adelante. Miren, palabra del Señor. Ahora, el resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza, ni han aprendido los malos llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Y aquí viene el glorioso, maravilloso premio del Señor, porque en ese juicio habrá condenados, pero también habrá absueltos. El Señor dice: al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Así como yo la he recibido de mi Padre, Él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Miren, para los que aguantan, para los que defienden su santidad y su relación con el Señor, para todos ellos se sentarán a la mesa del Señor, estarán con Él, compartirán su victoria y su triunfo. Y aunque tal vez el mundo en esa lucha nos va a privar de algunas cosas, de prestigio, según lo conoce el mundo, de valores, de premios, según los conoce el mundo, el Señor, que todo lo ve y que todo lo sabe y que es fiel, aunque nosotros no lo seamos, Él nos premiará y nos sentará con Él. Gozaremos por la eternidad de la victoria de Cristo. Su victoria será nuestra victoria si permanecemos firmes en Él. Miren, con esto termino. El versículo 25 me impacta mucho. Lo acabamos de leer. El Señor dice: a vosotros que sois fieles y firmes ya no os impondré más cargas. Pero también tiene un pero. Dice: eso sí, cuidado, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. ¿Qué es lo que tenemos que retener, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos con firmeza que guardar, que defender, que pelear por ello? ¿Qué es? Dijimos al principio que por sobre todas las cosas el Señor quiere de nosotros nuestra santidad. Nuestra santidad. El Señor, y es Señor porque le debemos obediencia, fidelidad, compromiso, exclusividad. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. El Señor es nuestra única deidad. El Señor es al único que adoramos, alabamos y seguimos al Señor. Pero también Él es nuestro Salvador, ¿no es verdad? Nos limpió de pecado, nos sacó de inmundicia y nos llevó a un lugar limpio. Nos vistió con ropas blancas, nos dio de su santidad, su Espíritu Santo fue derramado en nosotros. No podemos menospreciar eso, hermanos. El Señor viene diciendo: guarda, pelea por eso, reténlo, cuídalo, porque es a precio de sangre y no de cualquier sangre. Tenemos que luchar por eso. En Mateo 18, el Señor habla de la parábola del juez injusto. Muchos la conocerán. Aquel hombre que era malo, era juez y era injusto, pero sin embargo le hizo justicia a aquella viuda, porque la viuda era persistente, tenaz y con firmeza reclamaba, y aunque solo fuera porque le dejara de molestar, dice la palabra que le hizo justicia. El Señor terminó diciéndonos a nosotros, para que veas que no estás solo en esto, que no estamos solos. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles?
les digo que sí les hará justicia y sin demora. Y el Señor añade, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Porque eso es el Apocalipsis. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Estoy por venir, estoy por llegar. Pero cuando llegue, encontrará fe en la iglesia de Fuenlabrada. Fe verdadera. Fe que va mucho más allá de las obras. Fe que se basa en el compromiso, en la santidad. Encontrará eso en tu vida y en la mía cuando el Señor regrese. Porque la fe de la que nos habla el Señor y que quiere encontrar en nosotros cuando vuelva no es solamente servicio, hermanos, sino es sobre todo compromiso. Compromiso, porque el Señor sabe que si le damos nuestro corazón y nuestro compromiso, eso va a llevar de forma natural a darle todo lo demás. Si de verdad le consagramos nuestra vida, hermanos, el resto serán frutos que el propio Espíritu Santo hará que vayan saliendo en nuestra vida. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, queremos acercarnos a ti, Señor, con mucha humildad, con los corazones, Señor, rendidos a ti. Tal vez, Padre Santo, yo sí quiero hacerlo, Señor. Sea pertinente lo primero pedirte perdón, Señor. Perdón porque a la verdad tenemos mucho que cambiar, Señor, cada uno de nosotros. También tu iglesia, mucho. Hay todavía muchas cosas, Señor, que no te hemos rendido. Hay todavía, Señor, muchos comportamientos en cada uno de nosotros que aún nosotros mismos sabemos que no te agradan, pero que no terminamos, Señor, de erradicar. Tal vez porque, Señor, nos hemos conformado. Tal vez porque hoy, como hemos predicado, Señor, creemos que podemos taparlos delante de ti, Señor. Sirviéndote, Señor, cuando tú lo que quieres es que te sirvamos, sí, pero con ropa blanca, Señor. Con corazones limpios, Señor. Padre, haznos entender y recordar. En la palabra está, Señor. Aún tú dijiste que si estamos trayendo una ofrenda a tu altar, Señor, y ahí nos damos cuenta de que el hermano tiene algo contra mí o yo contra él, que aparquemos la ofrenda, Señor. Que vayamos primero y nos pongamos a cuentas con el hermano. Y después sí, esa ofrenda ya será agradable a ti y aceptada por ti. Señor, nuestro servicio tiene que ser una ofrenda, pero no una ofrenda de cualquier manera, Padre Santo. Nuestras vidas cristianas, Señor, son la mejor ofrenda. Vidas de 24 horas, Señor, que comienzan, Padre Santo, en nuestro hogar, en nuestra casa. Ahí ayúdanos también, Señor, a tener santidad con mi esposa, Señor, con mis hijos, las esposas con los esposos, Señor. Que tu palabra, Señor, comience en nuestros hogares. Ahí, Padre de la gloria. Señor, y no importa la dificultad que haya en el hogar, tal vez no todos son convertidos, Señor, tal vez hay problemas, atravesamos, Señor, por cosas bien fuertes en nuestras casas, Señor. Pero heme aquí, que empiece esa santidad por cada uno de nosotros, Señor. Que aprendamos como tú nos dijiste, a no andar ahí buscando la paja en el ojo ajeno, Señor. Primero, Padre de la gloria, ayúdanos a quitar la viga del nuestro, Señor. Ayúdanos a que esa sea de verdad, Señor, una comunión verdadera. Señor, en la confianza que sabemos y tú sabes que somos débiles, que solamente tú eres perfecto, santo, santo, santo. Pero eso no implica, Señor, que tú quieras de tus hijos, de tus hijas, que anhelemos esa santidad, Señor, que la busquemos, que la deseemos, que te la pidamos con fuerza, Señor. ¿Acaso se tardará en contestar, como tú dices en esta palabra? ¿Acaso si clamamos a ti no nos ayudarás a salir de esos problemas, de esos pecados, Señor? De esas gigantes que a veces pensamos, Señor, que no podemos derrotar. Es mentira, Señor, mentira del enemigo que quiere mantenernos sucios delante de ti, Señor. Oh no, Cristo Jesús, hoy acepta, Señor, nuestra oración. Acepta, Señor, la oración de cada uno de los que se están acercando a ti ahora, sí, reconociendo
que hay mucho por limpiar todavía dentro de nosotros, en nuestras vidas, Señor, en nuestros hogares, en nuestros comportamientos. Oh Señor, tú que no te cansas, Señor, que concedes una oportunidad detrás de otra, pero que también nos avisas, he aquí que yo vendré como ladrón en la noche. Cuando no me esperen, estén listos entonces, de guardia las 24 horas, preparados, para que cuando yo vuelva encuentre esa fe, una fe verdadera, una fe que no se basa solamente en las obras y en el servicio, sino en la comunión, en el compromiso, en la santidad. Señor, acéptanos a todos los que volvemos a ti, Señor, en arrepentimiento, pidiéndote ayuda. Ayúdanos, Señor, a que esto no sea solamente una oración pasajera de hoy día domingo. Pon en cada uno de nosotros la carga para que batallemos, Señor, para que te busquemos en oración, en ayunos si son necesarios, para que acudamos también a nuestros hermanos a pedirles ayuda para poder sobrellevar las cargas los unos de los otros, para experimentar la verdadera libertad que tú nos quieres dar, que es libertad del pecado, libertad de las ataduras. Ayúdanos también como iglesia de Fuenlabrada, Señor, te lo ruego, te lo pido, a ser una iglesia que se caracterice por su santidad, Señor, a ser una iglesia que aprenda a ser firme en tu palabra, que anhele, que ame tu presencia y tu palabra. Porque cuando estamos en tu presencia, Señor, aún las tinieblas se apartan y se van. Pon hambre y sed de ti a esta congregación, Señor. No solamente de eventos, Señor, y de participaciones, verdadera sed y hambre de ti. Anhelo por buscarte de mañana, Señor. Anhelo por orarte a lo largo del día. Anhelo por escudriñar tu palabra. Anhelo por ser limpiados, porque no estamos solos. Tú dijiste, aquel que empezó la buena obra en vosotros, la seguirá haciendo hasta el glorioso día en que yo regrese y me encuentre con mi iglesia, una iglesia santa, una iglesia que me ama y a la que yo amo. Aleluya, Señor Jesús. Bendito, bendito eres por siempre, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.